Ya empecé. Gratísimas, venerable Mahatma Ramunot, también un fuerte saludo para vuestra merced. Gratísimas por la oportunidad. También a la venerable Mahatma Barribalcer, Eva esforzada para que todos estos aspectos también se puedan dar. Y bueno, extiendo mi saludo para mis hermagdos, mis hermagdas, hermanos y hermanas que se conectan hoy por esta fuente virtual. Gratísimas infinitas. Inicial Inti agradeciéndole al Supremo Hacedor de todo cuanto existe, que tenemos la posibilidad de comunicarnos, de tener estas vías de conexel y de conexión para poder interactuar y poder entonces entregarles la sabiduría que a muchos, a miles y millones de personas nos ha cambiado la vida y que es un estilo de vida para volver a retornar a las leyes de Dios. Y como lo diría y lo dice y lo dirá el esoterismo, el ocultismo, las diferentes logias que existen sobre la faz de la Gea, en especial las logias que practican la magia blanca, para de nuevo retornarnos a ser superhombres y superevas, o lo que el mundo conoce como mujeres. Entonces es de mucha alegría para mí, verdadera Inti, acompañarles hoy con este ciclo de conferencias que en verdad y en realidad son las experiencias diarias y vividas que nos, nos encontramos, practicamos, vivenciamos a diario. Entonces, benditos y benditas sean. Y vamos entonces a pedirle a una Eva voluntaria, a una dama, que por favor active su fuerza emocional, active su fuerza mental para que eleve una oracel, una hora a Dios, una oración al Dios omnipotente, independiente de tu credo, de tu religión, pues Dios es uno solo y es todo a la vez. Entonces, adelante, por favor, con la oracel, por acompañarnos en esta hermosa plática del día de hoy. Bendita sea y todos los demás seres que se encuentran presentes. Una antigua historia, una antigua anécdota de el país de Perlandia, hoy por hoy conocido como la India, donde vivieron los antiguos atlantes. Contaban que se reunieron 5 de los elesiertos fundamentales para la vida de una máquina humana, de un cuerpo físico, de este carro que nos mueve y nos da la posibilidad de hacer una cantidad de actividades diaria Inti. Entre ellos se reunió la mente, se reunió el habla, la vista, se reunió la audicel y el aliento. Entonces, muy osadamente, decidieron estos elesiertos, estos aspectos, estos sentidos, hacer una apuesta para ver cuál era el mejor, cuál era el más indispensable, cuál era entonces ese elesierto o elemento que era el más principal para la vida del cuerpo físico. Entonces decidieron abandonar el cuerpo uno por uno. Inicial Inti, se fue la vista, salió la vista del cuerpo físico y de inmediato pues ese carro, esa materia, esa viteria quedó en oscuridad, quedó ciega, no podía ver más. Empero podía seguir viviendo, podía seguir entonces haciendo una cantidad de actividades que ya hemos visto, como un invidente, como una persona que tiene problemas de visión, pues lleva a efecto una cantidad de aspectos en su diario vivir. Inmediatamente tomó la batuta
él habla, sale del cuerpo físico y de inmediato pues la persona, ese ser, esa máquina entra en un silencio macabro, terrorífico, sin la posibilidad de poder comunicarse con el mecanismo más hermoso y más grande que Dios nos ha entregado para poder entendernos, para poder comprendernos. Empero, ese cuerpo físico no desencarnó, no se fue. Y bueno, como ya hemos visto, los seres que sufren de este problema, pues buscan las diferentes formas para poder comunicarse por medio de señas. Hay un lenguaje de los mudos. Y bueno, el maestro Keliunseus Induceus, cuando hizo su ayuno de 7 años, Heliocrones, creó un idioma vivo con sus magdus por 7 heliocrones. No fue que se escondió en las montañas y salió después a entregar la doctrina, no. Eran miles de personas y él entregando doctrina. Y bueno, se ideó este sistema, que es un sistema que lo recordarán los monjes antiguos, si es que tenemos alguno acá que estuvieron con los maestros. Bueno, inmediatamente, viendo todo esto, toma la decisión, el timón de salir la audición, el audio, el oído, el sentido del oír, y sale del cuerpo físico. Bueno, inmediatamente ese silencio, esa carencia de oír los ruidos de la naturaleza, de oír de pronto los ruidos de la ciudad, los latidos de nuestro corazón, la respiración, desaparece. Y ingresa una desorientación en la persona, en ese ser, en ese cuerpo físico. Empero, no muere. Y bueno, vemos que personas que han desarrollado habilidades impresionantes cuando carecen de este sentido fundacertal para poder percibir todos los sones, recordando y entendiendo que el sonido es uno de los aspectos primigenios de la creacel. Todo genera un sonido en su totalidad. No hay nada que no genere sonido. Que de pronto algunos sonidos son subsónicos y que no podemos oír por las frecuencias que manejamos. Empero, recuerden que hay acdiviencitos que sí lo pueden hacer, que no han perdido ese don. Bueno, inmediatamente entonces dice la mente, ahora sí, voy a ser yo el que voy a ganar esta contienda. Y sale la mente del cuerpo. Inmediatamente la inconsciencia atrapa a ese cuerpo físico. Empero, ese cuerpo físico no muere, no perece. Interesante y es muy especial porque ese quinto elemento, ese quinto elesierto fundacional, pues decide entonces salir del cuerpo físico, llamado el aliento, la respiración. Y vaya el caso que cuando este elesierto sale del cuerpo, inmediatamente, queridos hermagdos y hermagdas, pues no pasa 1 minuto, 2, y ya los otros elesiertos vuelve al cuerpo, porque vamos a morir. Va a perecer nuestra máquina humana, donde nos podemos expresar, donde podemos sentir, donde podemos ayudar. He ahí que todos los elesiertos vuelven al cuerpo y coronan, en este caso, a la respiración, al aliento, al hálito de Dios, como el más principal y fundacertal para la vida
de un cuerpo humano. He ahí, queridos hermanos y hermagdas, buscadores de la castidad integral y la castidad en todas sus formas, que hoy les traigo una plática referente a uno de los aspectos más importantes para poder alcanzar realmente esa castidad científica de la cual nos han hablado los antiguos alquimistas, los antiguos inmortales, los iluminados, los Cristos, los Salvadores, y que hoy uno de los temas tópicos para vuestras mercedes es la respiración. ¿Quién nos ha enseñado a respirar? Les digo que se hagan esa pregunta a vuestras mercedes. De pronto nos llegará a la mente, ¿no? Eso se hace mecánicamente, se hace de una forma mecánica por la supervivencia humana. Y sí, es cierto, es verdad. Empero, ¿habrá algún mecanismo? ¿Habrá alguna forma? ¿Habrá alguna técnica que podamos utilizar para que esa respiración o esa respiración sea una respiración más provechosa para nuestra vida? Recordemos, cuando nacimos de la cámara geltante de nuestra madre, la respiración que el niño llevaba a efecto era una respiración renal, y arriba de la cabecita de cada uno de nosotros en ese tiempo teníamos de una forma más sensible en el aspecto de la polaridad o la porcel de la piel, la mollera, la fontanela, no la molleja que los profanos se comen o las personas que aún consumen carnes en el famoso guisado o en el famoso consomé. No, 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 no vamos a confundir esto. Es en la fontanela, digamos que es el centro de nuestra cabeza. Por ahí, la madre, las que han sido madres, saben, comprenden que era muy delicado tocarle ese lugar al niño, porque los médicos también lo decían, no, por ahí él respira, por ahí le está tomando el aire. Incluso los científicos han hecho pruebas que un niño, después de haber salido, haber dado a luz, su madre, el niño puede durar 2 horas debajo del agua. Mecanismos respiratorios que a medida de los años se van deformando y reposando por carencia de conocimientos y sabiduría de Dios. Esa respiración de los niños es la respiración que todo buscador de la sabiduría del Cristo, de Dios, del Buda, de Alá, de todas las doctrinas donde han llegado los enviados de Dios, debemos de nuevo volver a practicar y despertar. He ahí que la respiración se convierte en uno de los pilares fundamentales de la castidad integral. Cuando una persona, un ser humano, no tiene una respiración consciente, no tiene una respiración llevada a efecto de las formas y de las maneras enseñadas por nuestros mismos hijos chiquitos o por nos mismos cuando estuvimos ahí saliendo del vientre de nuestra madre, es casi que imposible despertar en su totalidad la conciencia. Hoy vemos, y allá van a observarse sus mercedes, de pronto ya tocando este tema
Muchos están, bueno, yo voy a respirar bien, ya están entonces inhalando, profunda inti, exhalando también de la misma forma. Empero la respiración común y corriente es una respiración mecánica, una respiración que incluso ni siquiera activa el 30% de las cámaras que hacen la conversión o generan el proceso alquímico y el paso también de los elementos que vibran en el aire, principalmente el oxígeno, que es uno de los que conocemos, pero que existen muchos más para poder entonces llevar a efecto las diferentes funcionalidades en nuestro cuerpo. Si no existiera el oxígeno, pues un cuerpo perece. La mayor cantidad de decesos o digamos el acta de defunción que se saca en el momento que una persona desencarna es casi siempre por insuficiencia respiratoria o por carencia de oxígenos, mis queridos hermanos. No son datos que nos estamos inventando. Pueden ir, pueden buscar en diferentes bitácoras de los hospitales que existen sobre la faz de la Tierra, estudios que hay sobre esto. Entonces, una persona no activa ni siquiera el 30% de sus pulmones por la respiración que maneja. Una respiración totalmente deficiente, una respiración corta y que en vez de hacer un beneficio, genera un envenenamiento del cuerpo. Porque las personas inicialmente utilizan la respiración como todos en general. Desafortunadamente, el mundo. Inhalan por su nariz y exhalan por su boca. Pero es una inhalación tan débil y tan deficiente que ni siquiera alcanza, como les dije, a activar ciertos puntos y centros de nuestros pulmones. Imagínense que existen variedades de respiraciones, la de los músicos, la diafragmática, la renal, la de los niños y otras más profundas o más altas, por decirlo así, que hacen posible que la energía genética que se ve representada en todos los eleciertos que segregan nuestro sistema endocrino, pues se aprovechen de la mejor forma posible. Es uno de los mecanismos con los cuales se puede parar el proceso de envejecimiento celular. Imagínense vuestras mercedes. Entonces, esa respiración común que es inhalando por la nariz y exhalando por la boca, es una respiración equivocada, es una respiración adaptativa y un cuerpo físico puede durar, claro, lo puede hacer, pero nunca podrá activar diferentes eleciertos dentro de su organismo porque recuerden que lo único que piensa no es el cerebro. No, señores y señoras, tenemos centros y múltiples pensantes incluso en las uñas, en los dedos, en los cabellos de nuestro cuerpo, en las médulas de nuestros huesos. Ya han descubierto varios lugares, la ciencia, 3 en específico: corazón, intestinos y cerebro. Bueno, que tienen neuronas que realizan procesos de conectividad sináptica para poder generar eso que se llama el pensamiento. Bueno, venerables hermagdus y hermagdas. Entonces, se hace indispensable que conozcamos de una forma somera, rápida, para que sus mercedes, porque hay algunos que de pronto deben estar avanzados en estos aspectos, pero que se hace fundacertal que sus mercedes los conozcan, porque yo les digo, es una de las formas con las cuales, queridos seres, queridos buscadores de la verdad, podemos encontrar a Dios dentro de nos. Hay una respiración que es incluso más nociva, más tóxica,
y es las personas que de pronto tienen problemas en sus fosas nasales, rinitis, sinusitis, tantos problemas que hoy por hoy se presentan, que ni siquiera tienen un arraigo ahí, sino directamente en el tracto intestinal y se ven representados entonces en la obstrucción o taponamiento de esas dos fosas. Entonces, bueno, claro, el cuerpo físico en la búsqueda de no quedar sin aire porque sabe que se desencarna, que muere, pues él utiliza la boca y la persona entonces inhala por la boca y exhala por la boca, siendo aún esto mucho más dañino que el primero ya nombrado. Porque entonces hagan lo siguiente, hagamos el ejemplo, inhalemos por la boca. Bueno, hace días no hacía esta labor, hasta salió un son raro. Entonces, ¿qué podemos observar? Somos seres inteligentes, somos seres sabios. ¿Qué podemos observar en nuestro cuerpo? ¿Qué sucede? Inhalemos por la nariz. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Ahí lo podemos comprobar clarito todos. El primer aspecto que se genera y que podemos palpar ahí en la práctica es que nuestro cerebro no está recibiendo el fluido manásico, el fluido de aire, el fluido de oxígeno y demás desiertos que convergen en el aire para poder entonces llevar a efecto sus funcionalidades como son correctas. La ciencia dice que la carencia de respiración, la carencia de inhalar profundamente por la nariz, hace que se atrofien ciertos lugares del cerebro. Y el cerebro es una máquina increíble. Se dice que el ser humano solamente utiliza el 3 al 5% de su cerebro. Y bueno, todo esto tiene aspectos que ver con esto de la respiración. Y ahí eso lo podemos vivenciar. El que inhala por su boca no le está llegando ese desierto sagrado para activar las diferentes funcionalidades. Y por lo general, estas personas, y me licencia en la expresión, tienden a ser torpes, tienden a ser de un coeficiente intelectual muy bajo, personas muy fáciles de manejar, porque es como si no pensaran por ellas mismas, porque el sistema neuronal y otros sistemas u otros desiertos que hay en el cerebro, pues no se están activando. Entonces, una persona dirá, bueno, entonces yo respiro, inhalo por la nariz y exhalo por la nariz. Supremamente, bueno, bien, listo. Esa es la respiración más común. Empero, debemos de comprender lo siguiente. Cuando tomamos el aire por la nariz, estamos nutriendo. Es un alicierto, es el alicierto principal de nuestro cuerpo, el aire. No cabe la menor duda porque si tú dejas de comer 7 días, pues esos 7 días los puedes aguantar sin comer, un ayuno. De pronto 3, de pronto 1, pero deja unos minuticos sin respirar a ver qué sucede. Eso es claro, o sea, eso es, digámoslo, irrefutable. Son aspectos que así nos presenten la ciencia que quieran o que de pronto no se tengan los estudios necesarios, se comprueba en la lógica y en la práctica. Esas son las cosas y las enseñanzas de Dios que son irrefutables, irrebatibles, porque son cosas que si se hacen, pues ahí se comprueban. Entonces, mis queridos hermanos, fráteres y evas preciosas que nos acompañan hoy, el cuerpo físico en el proceso de desdoblacierto o de distribucel de ese desierto llamado el oxígeno, también recoge elementos y partículas tóxicas que se encuentran dentro de nuestro cuerpo,
Por eso los pulmones son considerados como un órgano de eliminación, también de toxinas. Entonces, muchas de ellas son conocidas como el dióxido de carbono y muchas otras partículas y sustancias que eliminamos constantemente por nuestra respiración, por nuestra exhalación. Entonces, si una persona inhala por su nariz y exhala por su nariz, ahí lo comprobamos clarito. Estamos haciendo un proceso de retroalimentación de esas sustancias nocivas y pasan de nuevo por nuestro cerebro, envenenando nuestra sangre y bueno, generando de una forma lenta una intoxicación orgánica, porque esto no es de un día para otro. Ya les dije a sus mercedes que el cuerpo es adaptativo. Empero, si inhalamos por nuestra nariz y exhalamos por nuestra boca, vemos claramente que no hay esa retroalimentación cerebral. Esa es la respiración que han entregado Hakelium Zeus Induceus y Samael Joad Bator Weor. Primera técnica revelada al mundo, porque era una técnica secreta de los lamas y de los antiguos magos tibetanos. Y hablando solamente de esa comunidad, porque esto viene de generación en generación, de pueblo de Dios en pueblo de Dios, y que se entrega por estos días, hoy por hoy, por la premura, de una forma ya abierta al mundo. El proceso, queridos seres, es empezar entonces a despertar esto de una forma consciente. Miren, el cuerpo es una máquina y uno lo acostumbra, uno lo adapta a lo que uno desee, no la máquina que nos adapte a nosotros. Ese es el error más grande que hemos cometido por inconsciencia, que la máquina nos domine a nos en vez de nosotros dominar a la máquina. ¿Sí ven eso tan impresionante? O sea, están invertidos los papeles. Entonces, existen múltiples formas de la respiración, pero sus mercedes, queridos antropogenios buscadores de la castidad, voy a tocarles 3 puntos y 3 fases de una forma rápida para que sus mercedes entonces empiecen a, a acrecentar sus conocimientos prácticos de lo que significa la castidad respiratoria. El mundo la llama la 2 tiempos. Inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Es la principal que hay que aprender. Cuando ya se tenga la conciencia de esto, incluso en el horario de reposo, vamos a estar respirando de esta forma. Esto no se consigue de un día para otro, porque desafortunadamente nos vivimos en un nivel de inconsciencia y vamos entonces con las diferentes prácticas que han entregado los iluminados despertando, pero es un proceso bonito, es un proceso hermoso. Lo importante es estar alerta. No se da cuenta, estoy respirando mal y vuelve y la retoma. Esa respiración llamada de 2 tiempos, haciéndola de una forma correcta, porque hay muchos practicadores de la respiración que dicen que no, que la boca solamente fue creada para comer. Una total mentira, un engaño. No hubieran creado entonces ese mecanismo de ahí de expulsar el aire. Dios no se hubiera equivocado de esa forma. Entonces, mis queridos hermanos, mis queridos fráteres, esa es la principal que hay que aprender. Bueno, ya sus mercedes se recordarán que existieron motos, o todavía existen, de las antiguas, que eran de carburador y que se le conocían como motos de 2 tiempos. Pero ¿cuál era el problema de estas motos? Que generaban mucha contaminación, muchos residuos.
Entonces, pues decidieron los magos, los ingenieros, los constructores, pues buscar un mecanismo que, primera inti, no generara tanto residuo y segundo, que es lo más interesante, no generara tanto consumo de energía. Entonces crearon las motos que, aquí a más de uno ya sabe la contesta, 4 tiempos, que es una moto más ergonómica, más autónoma y todos los aspectos que convergen a al aspecto de la economía y de la limpieza. En este caso, protegiendo el medio ambiente. Antes veíamos que las motos 2 tiempos botaban un chorro de humo grande de contaminación por la quema del aceite y de la gasolina, el combustible fósil que todavía utilizamos. Empero, ya estas 4 tiempos pues generan Hermagdus y Hermagdas eso que sabemos y conocemos, que no ni siquiera se ve. O sea, si uno pone la Magdus cerca al, o sea, no la vayan a poner en el cilindro porque se van a quemar. Un poquito retirada, en el momento que una persona acelera, en el cilindro donde se expulsa, digamos, los residuos carbónicos que salen del proceso de combustión del motor, sale entonces, uno no ve un aire, pero uno está sintiéndolo, pero está saliendo más útil, más limpio. Entonces, esa es la respiración 4 tiempos que tocaría seguir haciendo después de la primera, porque no podemos saltarnos. Tenemos que ser muy objetivos con estos aspectos. Un niño no puede pasar del kinder al bachillerato de una vez, no, tiene que tener un proceso de aprendizaje desde las primeras bases fundamentales. Entonces, la respiración 4 tiempos, pues, es la respiración siguiente. Inhalamos por la nariz, retenemos unos segundos, exhalamos por la boca. Antes de inhalar, esperamos unos segundos y volvemos a inhalar. Entonces, inhalación 1, retención 2, exhalación 3, sin aire 4. Esa respiración y respiracel, queridos seres de la logia y buscadores de la luz y de la verdad, hace que sus mercedes se mantengan en una tranquilidad, en una paz interior. Y esto tiene también un fundamento biológico, porque la segregación de las diferentes sustancias que permiten la tranquilidad en el cuerpo, en especial la serotonina, está regulada y está entonces de una forma óptima para que la persona esté en ese estado de tranquilidad, así viva en un infierno, así viva en un caos. Eso es uno de los aspectos, porque ya tú empiezas a controlar tus emociones, empiezas a controlar tus defectos, empiezas a controlar tus impulsos y empiezas a ver las cosas desde otro punto de vista. La respiración te permite salirte del cuerpo, ponerte en el lugar del otro y con tranquilidad resolver todos los problemas. Por eso el maestro decía que una de las técnicas más grandes para controlar, una de las formas de pérdida energética más grandes que tienen inicial Inti las Evas, y los varones también, pero en especial las Evas, porque ellas sí tienen un grado de castidad mucho más alto que nos, es por medio de las emociones. Una de ellas, una emoción que por lo general a muchas las toma desafortunadamente, es la ira. Y el maestro en uno de los casetes que ojalá salgan al mundo, porque yo digo que hay una contesis doctrinaria que donde una persona tenga esos basaciertos y oiga esas palabras, hermano, les cambia la vida. Orientación a la familia. Y yo les digo a sus mercedes, ahí el maestro da esa técnica de la respiración que yo les estoy enseñando a sus mercedes, digamos con un lapso de tiempo mayor de contención del aire,
o de retención del mismo? Inmediatamente la respuesta. La blanda palabra aplaca o opaca la ira, dice las Sagradas Escrituras hebreas, Hermagdus y Hermagdas. Entonces esto te va a empezar a licenciar tener un control de tu máquina o magda. Estamos hablando precisamente de las formas y de las técnicas de la castidad científica, queridos antropogenios de la luz, queridos magos. Y hoy estas dos lumbreras traen las formas y los mecanismos para que despertemos. Eso es lo que buscamos todos y todas. El despertar real y verdadero, no la manipulación. No, no, no. Buscamos es el despertar. Y el despertar es de cada uno. Y aquí una de las técnicas que se les entrega a sus mercedes. No me crean a mí, compruébenlo, siéntanlo, vivencienlo. Y yo les digo a los que están imposados, a los que tienen su pareja, que esta forma respiratoria inevitablemente va a contribuir a que la energía empiece a invertirse, o sea, cambiar de la forma centrífuga, buscando siempre el escape y la salida, en este caso por la uretra del varón o por el útero de la mujer, y va a empezar entonces a ser centrípeta, va a buscar ser aprovechada adentro de su cuerpo y hacia arriba. Es una de las formas que también explicó en la antigüedad la historia que les di a sus mercedes los antiguos hinduistas. Doctrinas como el Kama Sutra, que desafortunadamente rodó al abismo, porque siempre cuando el enviado de Dios sale de la tierra, pues desafortunadamente, y esos son profecías, se le entrega potestad a Satán para destruir ese pueblo, para pervertirlo. Pero el Kama Sutra, las famosas sutras, bueno, eso es una cosa impresionante. Kamas es el mismo Samas. Ojo y oído, queridos esoteristas. La cama es nuestro lecho de reposo. Bueno, yo en el templo, yo les digo la verdad, reposo en unas tablitas aquí. La verdad, hemos aceptado una cantidad de procesos hermosos y yo lo digo, agradezco a la vida, Padre bendito, que me des la posibilidad, un cuerito de cabra. Tiene unos aspectos esotéricos que más adelante les explicaré, que ojalá tenga la posibilidad en algún instante de conseguirlo porque es una magia. Y un jumboloncito, o lo que conocen como una colchita, unas cositas, pero es una cama. Bueno, hay muchos que de pronto tienen su cama de agua, su cama blanda, hermoso también, o sea, maravilloso. Los que tienen esa posibilidad de hacer los gustos, para eso es el dinero. El dinero es un arma hermosísima y, ¿por qué no? Las personas que así lo deseen y lo puedan hacer, darse sus gustos. ¡Qué hermosura! ¡Qué magnificencia! Pero entonces, así sea la cama de 10 millones y la camita de pronto de palo, de pronto en el suelo de cartón, de todas las formas habidas por haber, o la cama más hermosa que es el césped, la grama, la arena en el mar. Ahí, ¿cuántas veces no hemos descansado? Empero, la representación real y verdadera de camas es el deseo sexual. Todos y cada uno de nosotros, o de pronto habrán seres en esta sala, hemos tenido relaciones sexuales en la cama. Donde se tiene una relación sexual se convierte en una cama, porque es la representación, queridos hermagdus, de esa energía del deseo sexual, donde se lleva a efecto o a cabo el acto sexual. A efecto, los mutantes, porque
están haciéndolo de una forma consciente. Y acabo los fornicarios porque están acabando con su existencia, están acabando con su vida lentamente por una emoción momentánea que solamente conlleva a la depresión hormonal, porque cuando hay una subida de hormonas, es como todo, hay una caída depresiva. Esto lo explican los psicólogos de la Tierra, mis queridos hermanos y hermanas. Pero entonces el mutante, los mutantes, quedan con la vibracel y la frecuencia del chamay en el día. Entonces, este aspecto de la respiracel, que lo practicaron esos antiguos allá, que desafortunadamente ya después se profanaron, pero que eran enseñanzas sagradas. Lo mismo que los aquelarres en el antiguo Egipto, donde se purificaba la energía del varón, donde habían vestales, evas de Dios, que volvían a los hombres dioses, y que el hombre que perdía la energía genética se le mochaba la cabeza. De una, era la muerte para esos tiempos, con Hermes el 3 veces grande. Pero entonces, Roma invade por karma también, porque toda comunidad, todo tiene su cúspide, pero también todo tiene su descenso. Por eso aprovechemos ahora que este esplendor doctrinario es en fulgor. Y bueno, Roma llegó, o sea, los conocimientos de estas sagradas enseñanzas y los profanó. Y por eso una de las formas por las cuales cayó el imperio más fuerte de la tierra, que eran los más grandes templógenes a nivel sacrogésico o físico-culturista, eran los romanos, gigantes, hombres gigantes supremamente acuerpados, pero que los destruyó la infrasexualidad, esos mecanismos sexuales que se utilizaban anteriormente para poder verdaderamente iniciar a un hombre o una Eva. Tantas cosas tan sagradas, y que la respiracel se convierte en un pilar básico, un pilar clave. Hay un personaje, Gil, no recuerdo su nombre, es un personaje que ha extraído ciertos apartes de las diferentes culturas donde han estado los enviados de Dios, y lo ha Napoleón Hill, y lo ha sintetizado en un libro, en uno de sus libros, que son muchos, que son como de crecimiento espiritual, crecimiento emocional, bueno, de emoceles. Y ese personaje, muy sabiamente, ahí les explica, usted quiere ser millonario, tiene que conservar su energía genética. Usted quiere ser millonario, su merced tiene que empezar a respirar de una forma correcta. O sea, Hermagdus, yo les digo a sus mercedes, esos personajes ahí en forma directa les están enseñando a las humanidades, pero ellos lo enfocan es al dinero. Nosotros lo podemos enfocar en lo que queramos, en lo que deseemos. Y más, en el taoísmo se entregan más abiertamente cosas. Pero esto es de comprobaciones, esto no es para que me crean a mí. Yo les digo a sus mercedes, no me crean a mí, Hermagdus. Yo soy un monje, un luchador más, como sus mercedes. Empero, algunas cositas he podido descubrir. Yo no me atrevería a hablar de lo que no he hecho, ¿no? Y yo por eso les hablo con tanta propiedad y me he enamorado de esto, porque en verdad no solamente me ha cambiado la vida a mi familia, que muchos de ellos aún comen carnita y cositas, pero que su salud, que su claridad mental, su conciencia ha cambiado, ha mejorado. Han dejado de ser una cantidad de aspectos que hoy por hoy de pronto ya los tuviera bajo Gea o en el sepulcro. Entonces yo digo, Padre bendito, si esto me ha servido a mí, ¿por qué no entregarlo? Y bueno, la ordenanza del maestro es que entreguemos estos aspectos a sus mercedes, porque sus mercedes son nuestros hermanos, sus mercedes son como nos. Y yo, como les decía en una conferencia para otros lugares del mundo, les decía, sus mercedes son meros berracos,
bueno, es un término paisa que utilizamos aquí en Colombia, por decirlo de esta forma, también tesos o también muy valientes, que es el término de pronto para que me puedan comprender las personas de una mejor forma, porque están en el filo de la navaja. Aquí estamos en el templo, bendito Dios, y la disciplina es hermosa y ojalá tengan la posibilidad de estar aquí con nos para que sientan lo que es estar realmente en un templo, porque es un templo sagrado, un templo de vida. Pero las ciudades, como su misma palabra lo dice, las Hades, ciudades, esas ciudades, que eran las Hades, acuérdense de la mitología antigua, los infiernos, mucho más difícil, mucho más complejo practicar las cosas de Dios cuando todo jala para el mundo, cuando todo jala para la maldad, cuando todo jala para la negatividad. Entonces, felicitáseles, hermanos, pero con toda, con ahínco, con fuerza. Ahí revisémonos en este mociertito, cómo estoy respirando. De pronto algunos están preparando su alimento, de pronto algunos están manejando su bitmóvil, de pronto algunos están organizando su casa, o de pronto otros están ahí ya totalmente concentrados oyendo estas palabras. Pero entonces, ahí es el instante, ahí es el mocierto. Ahí se activa algo que se llama la alerta percepcel o percepción. Clave sol, entregada por el maestro Samael Aumbeor a los gnósticos. Clave fundacertal para estar verdaderamente activo y alerta y despierto en el día. Y la respiracel es el arma más hermosa, Armagdus. Ese es el desierto primordial que si nos hiciera falta desencarnaríamos. Sabiéndolo utilizar, qué hermosura. Váyanse, les invito. Léanse los libros de Loxan Rampa para que empiecen a comprender por qué este ser, un iluminado de sus días, habló de un reencarnacierto en el Tíbet, donde uno de sus principales guías, llamado el mago, Mahatma, maestro Mingyur Dondur. Bueno, de pronto la pronunciación no está muy clara. Este ser, uno de los aspectos que le enseñó en un libro que se llama El médico del Tíbet, fue la respiracel. Y la respiracel que allá le enseñó él, la respiracel que él podía trotar horas sin cansarse. Pero primero debemos de pasar por estas dos. Ya de ahí empieza la diafragmática. De nuevo activar la de los niños, la de la fontanela. La vía. Bueno, ese es mi simbre. Buen día, maestro, no se le está oyendo en el mocierto. Bueno, Hermagdus, queridos, qué vergüenza con sus mercedes. Hubo como una pérdida de señal. ¿En qué quedamos? Yo les pregunto, licencia. Bueno, algún ser de los 12 que habemos por ahí conectados que me diga en qué quedamos, queridos Hermagdus. Bueno, les pedimos el bien algo porque a alguien, porque yo exactamente no recuerdo, porque está leyendo los comentarios de acá, no recuerdo exactamente en qué. Bueno, Maestro. ahí adelante. Sí, ahí adelante. Maestro, hablando de los niños, de la respiración de los niños. de la respiración y que un hombre podía correr muchas horas sin cansarse.
Ah, bueno, gratísimas, infinitas. Bueno, Gratísimas. gratísimas, maestro Sirlavía. Creo que es prudente para leerle un comentario y hacerle una pregunta que hay en el musierto. ¿Le parece bien? Claro, claro, adelante, madre. Claro que sí. Gratísimas. Bueno, Andrés Doiza nos dice, buen día, maestro. Un porte que leí hace poco. Es tan importante la respiración que hay un estudio que las cebas más bellas dedican un tiempo de 20 minutos para respirar solamente de esa forma y profunda y liberar toxinas. Hasta ahí. Y también buen día, venerable, buen día, buena salud, buen dinero a todos los seres de la sala. Maestro, cuando se respira y se retiene el aire por más tiempo, es bueno y al exhalar se hace rápido, está bien. Gratísimas por la contesta. Y adelante, hasta ahí, venerable maestro. Bueno, gratísimas, infinitas a Aida a la Eva, a Andrea Ardoiza. Creo que es del país del Ecuador, que siempre nos acompaña. Bendita sea, querida Eva de Dios. Gratísimas, infinitas por su porte, claro que sí. Es que la respiración, miren, acá hay unos niños mayores, bueno, unos ancianos de sabiduría, que uno queda perplejo. Yo digo, uy, Padre, bendito sea Dios que me trajiste a este lugar, porque he conocido gente maravillosa. Uno de ellos es el niño Lufra Safit. Bueno, de pronto algunos lo han oído. Es uno de los seres que más le ha, digamos, se ha metido por la línea del, él lo llamó así, el Tao rúnico respiratorio, y que el maestro Kelly Induceus lo enseñó, lo dijo, lo explicó. Claro, él habló mucho de esto. Claro que sí, mis queridos esoteristas. Y este abuelo, pues uno le mira el rostro, un bebé, un niño, no dice impresionante. Yo me miro mi piel y yo digo, bueno, tengo 27 heliocrones. Bueno, gratísimas a Dios me han servido muchos aspectos, pero yo ver un anciano de 60 y ver que casi tiene la misma contextura de la piel mía, así yo digo, increíble. Y no era que él siempre practicó esto, lleva por ahí 35 heliocrones en la doctrina. Yo le dije, ¿hace cuánto llevas practicando el Tao rúnico de la respiración? Y él me dijo, si la había 5 heliocrones. Bueno, este ser ha habido uno de los maestros en este campo y cuando lleguen sus mercedes y se abra el templo, aquí habrán unos palitos especiales a las 4 de la mañana practicando respiraciones especiales con este varón. Entonces, eso que dices tú, Andrea, es muy sabio. Esos estudios son claros. Debemos de sacar un tiempo mínimo de respiración, ojalá en la madrugada, porque recuerden, no es que el taoísmo, como muchos personajes que denigran y que la verdad solo son pagados para poder entonces tratar de socavar algo que no se puede apagar, que se llama la doctrina taoísta. Que dice, no, esa gente allá que madrugan, eso se hace para la noche, eso está oscuro, eso es para descansar, unos fanáticos, está bien, pero yo les doy este porte a sus mercedes y ya ahí sus mercedes disiernan, sus mercedes empiecen a preguntarse aspectos. Dice las Sagradas Escrituras en los libros del Nuevo Testamento de los apóstoles, de los Hechos de los Apóstoles, que el Cristo se levantaba antes de que aclarara para orar. Y muchos otros libros hablan de esos horarios para levantarse a orar. Bueno, la oración de estos varones no es una oración acostado, sentado. Recuerden sus mercedes que el maestro Kelly Zeus recordó, la oración era en movicierto y el movicierto requiere respiración profunda y constante. Fuera de eso, la ciencia descubre y dice, un momento, hay varios heliciertos principales en el aire y uno de ellos es el nitrógeno. Ojo y oído a este dato. Nitrógeno
Es un elesierto sutil que está vibrando de las 3 aproximadamente hasta las 4:30 de la mañana. Y yo les digo a los agricultores, a los agrónomos y demás, ¿para qué es que se utiliza el nitrógeno en la GEA? Para fertilizarla. Y solamente está a esos horarios. Y hay otros elementos y otros elesiertos a ese horario que desaparecen por la frecuencia o por la vibración solar, pero que están ahí, sutiles. Es por eso que el ciclo circadiano o el ciclo, hablando de la cronobiología de nuestro microcosmos hombre, dictamina que el proceso de desintoxicación de los pulmones se lleva a efecto a esas horas. ¿Será, Hermagdus, una coincidencia todas estas cosas? Miren, Hermagdus, el nitrógeno lo utilizamos para fertilizar la GEA. ¿Cuál GEA es la que vamos a fertilizarnos? Nuestro cuerpo, porque es igual tierra. La carne es tierra, GEA. De ahí se creó. Polvo eres y polvo te convertirás. Jehová lo tenía claro, nuestro guía, nuestro Dios. Bueno, uno de los simbres de Dios, el Dios de los ejércitos. Lo dijo clarito. Y bueno, todos los elesiertos que comemos, ¿de dónde es que salen? De la GEA. Entonces, yo les digo a sus mercedes, son lógicas y aspectos que cuando tú entras a comprobar, como te cambian la vida tan fuerte, tú dices, esto yo no lo dejo porque esto me está sirviendo. Y los dichos populares, el que madruga, Dios le ayuda. Entonces, ojo, ahí está una de las principales prácticas de respiración en la madrugada. A cualquier hora sirve, a cualquier hora que tú lo hagas, pero a ese horario tiene un agregado más. ¿Y qué es? La sustancia que comieron los israelitas que Moisés sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Pero ¿cuántos heliocrones tuvieron que pasar? 40 heliocrones, porque era un pueblo rebelde. Somos el mismo pueblo, Hermagdus, rebeldes, que vamos en regeneración, la hermosura. Pero entonces el alicierto que se les entregó fue el prana, que se consumía en la madrugada. Maná conocido para los indostanes y otros seres de por allá. Y hay otros simbres de este elesierto, que es esa sinergia o conergia o ese conjunto de moléculas, de partículas o de partículas que están en el ambiente a ese horario y que hacen maravillas al cuerpo físico de la persona. Dicho popular, que madruga Dios le ayuda. El que madrugando me busca, encuentra la benevolencia de Jehová, algo así. Son aspectos, Hermagdus, que estos seres sin tantos aparatos y máquinas lo sabían, porque tenían activados los dones de Dios dentro de sí. Entonces, este aspecto, a ese horario. Por eso es que una de las liturgias taoístas, que dicen, no religiosos, yo les digo a sus mercedes, Hermagdus, esto de religión no tiene nada. Una de las prácticas más hermosas es la activación por medio de la vocalización de mantras que se hace en la madrugada. Y miren cuánta cantidad de aire y de oxígeno hay que tomar a esos horarios para llevar a efecto estas labores. Y estás por medio de las frecuencias vibratorias de tu garganta activando los centros y lámparas o plexos que se encuentran en todo nuestro cuerpo. Son aspectos, Hermagdus y Hermagdas, que debemos de tener claros y comprobarlos. Hacer no algo porque el otro lo está haciendo, no espere. Si el maestro entregó esto es porque hay una lógica para regenerar el cuerpo y para despertar la conciencia. No es para hacer un tralto monótono, un tralto o un trabajo, algo por hacerlo, por una costumbre. Bueno, hay costumbres muy sanas, esa es una de ellas, pero consciente. ¿Y cuál es la conciencia de todo esto? Que cuando tú estés cantando un himno de alabanza a Dios
como lo dijo el Cristo, a ese horario me levantaba a orar, madrugada me levantaba a orar, con la Hemocel, con el Senticierto y con la Proyexcel que tú estás emanando, eso es algo grandioso, algo maravilloso, hermanos. Por eso es que esta doctrina, yo digo que en algún instante, en algún modo cierto, saldrá un compendio solamente científico explicando la doctrina taoísta. Ya se han explicado muchos aspectos, pero será así, porque la ciencia siempre tiene que ir con la espiritualidad, porque con ciencia Dios hizo los cielos, la Gea, todo lo que conocemos, sino que es que los demonios lo han separado. Entonces, bueno, ahí mi querida Erdoísa, Andrea y todos los presentes hago de este incel para que podamos comprender todas estas cosas y las podamos llevar a la praxis, a la práctica. Lo que dice el Hermagdo, la Armagda, referente a la respiración, a la retención y después a exhalar de una forma rápida, no tiene nada de malo, no tiene nada de extraño. Está excelente. Miren, voy a decirles a sus mercedes, como le dije a esta Eva de Barribalcer, que estamos entregándole aspectos a sus mercedes para que los puedan vivir. Uno de ellos es lo que acabo de decir el Hermagdo, o la Armagda que hizo la pregunta. No está mal, no está mal. Pero entre más lento se haga, primero, mayor grado de dificultad se tiene. Porque desea aire, desea oxígeno. Cierto. Meneste, o sea, él es su naturaleza. Esto meneste, este carro es como la gasolina al automóvil. Lo meneste, si no, no puede andar. Y lo mismo es el aire. Pero recuerden que hay heles ciertos dentro de nuestro cuerpo que generan reservas oxigenatorias. Y hay hasta lisiertos que tienen reservas oxigenatorias. Muchos, y les recomiendo esto a sus mercedes, polen y miel de abejas, lo más repleto de reservas oxigenatorias para nuestro cuerpo. Esos son los dos alisiertos solares cúspides de la naturaleza. Entonces, cuando tú, mucha constancia, cuando tú inhalas, o sea, estás haciendo las prácticas conscientes, los minutos que vas a sacar en el día, o hacerlo cotidiano, de instante en instante, esa es la Mutacel. Y miren qué bonito. Dice un proverbio, creo que es un proverbio, orar de instante en instante. Eso suena utópico. Uno dice, no sabe que quién va a ponerse a orar todo el tiempo, padre, eso es imposible, maestro. Pero entonces nosotros oramos y le decimos, Padre, revélanos, Padre bendito, esos versos que se encuentran ahí encriptados, porque la Biblia es un libro escrito para los mutantes de la Gea. Por eso dice el guardián del pacto, un libro judío, los que pierdan su simiente, no les serán revelados los secretos que en los libros sagrados están. Entonces, cuando el maestro se refiere a esto, en la ignorancia que teníamos, el maestro Kelun Seu le hacen la pregunta, maestro, ¿qué significa esto? La real y verdadera Oracel es la Mutacel constante por porcel de la respiracel y la aplicación de los esfínteres y otras cosas que más adelante, porque vamos a tener varios ciclos de conferencia con sus mercedes, se hace de instante en instante y no es cierto, no es cierto. Y recuerden, miren, ¿qué es lo que se pronuncia ahí? El simbre del impronunciable. Ja, que todo lo pronunciamos, hasta los animales, hasta el más diminuto insecto. Oye, hermano, esto es algo maravilloso. La Oracel de instante en instante está relacionada directamente, y bueno, por ahí va el Tao, hermanos, con la respiracel. Ahí está, porque es la conciencia.
Si tú respiras conscientemente, lo dijo el maestro, si una persona quiere respirar un mes así en esa forma, Hermagdus, el ser se ilumina, el ser se despierta, porque es lógico, va a activar centros y múltiples pensantes. Los que vamos en esta práctica hemos comprendido, hay veces uno como que se siente como en una frecuencia muy elevada, uno dice, Dios mío, y uno se da cuenta, es la respiración, pero sus mercedes saben que nosotros vamos en un proceso, voy en un proceso, lento, pero voy seguro, pero uno siente conciencia, inconsciencia, o sea, es una lucha hermosa, pero qué hermoso batallarla, ya tenemos muchas armas para podernos poner en ese campo de batalla y hacerle. Entonces, mis queridos seres, esa respiración, entre más lenta se haga y más profunda, es mucho más poderosa. El venerable maestro Samael Aun Weor traía el recuerdo de doctrinas antiguas sobre el vacío iluminador. Y de ahí se pasaba a la talidad. Vacío iluminador, ojo y oído, que ahí es donde está el misterio de la famosa manzana del Edén, donde todos hemos podido vivenciar cuando nos comemos una manzana, un espacio, la vesica piscis. Bueno, queridos esoteristas, sus mercedes también conocen harto de todos estos aspectos. Entonces, miren qué interesante. Pongan la punta de la lengua en el paladar blando, en el paladar superior, blando. El paladar blando, sí, como si se fueran a tragar la lengua. Pónganla ahí. Inhalen. Por la boca, claro está. Totalmente, totalmente, sin bajar la lengua. Esperan un cierto ahí. Chala. Se van acoplando lentamente. No necesariamente tienen que durar 30 segundos, eso es un proceso. 12 segundos, inhala, retiene, exhala, 2 segunditos. La lengua, ojo y oído con esto, nuestro cuerpo físico está conectado en su totalidad, pero hay puntos reflexológicos que activan otros. Y la lengua, queridos hermanos, que es la espada, ojo y oído, que es la representación del sexo superior del ser humano. Por eso dijo las Sagradas Escrituras, un orgagdus tan chiquito puede construir y destruir. Es el orgagdus más poderoso que tenemos. Es el orgagdus que utilizaban las razas edénicas o las primeras razas de la Edad de Oro que han existido sobre la faz de esta Gea y las demás para poder crear. No tenían que tener el sexo inferior, no lo tenían, creaban con el sexo superior. Entonces hay una correlación, una relación directa de la lengua con el sexo. Esto, mis queridos hermanos, mis queridos esoteristas, adeptos de la sabiduría de Dios, miren la presel que se genera en la parte inferior de la lengua y que se estira el frenigio. Bueno, así se le conoce, debe tener otro nombre. Ese es el nombre vulgar, así le dice la gente común, pero debe de tener otro nombre. Se estira y por ende está activando ciertos puntos reflexológicos de los ovos, más en castellano de los ovarios, de las hebas y de los testículos varones. Es un mecanismo de jalar la energía genética hacia arriba. Y es técnica de alta castidad para los buscadores de los misterios sagrados. Ahí se las dejo para que sus mercedes lo comprueben. No me crean a mí. 33 días haciendo esto
muchas cosas en su diario vivir van a cambiar rotunda y radicalmente, porque vas a empezar a despertar tu cuerpo, a despertar centros y múltiples pensantes que están ahí atrofiados, reposados. Entonces esa es mi invitación, porque esta doctrina no es solamente de teorías, hay cuerpo teórico y doctrinario, pero es la práctica esto. El que practique, como les dije ya a muchos, en los años venideros, cuando los visitemos en las diferentes ciudades o sus mercedes nos visiten a nos vamos a ver a los ojos y nos vamos a reír. ¿Por qué? Porque bendito Dios Padre, estamos despertando, estamos creciendo, estamos teniendo a Dios en nos. Qué hermoso, qué belleza, qué magnificencia tan grande, hermanos. Entonces, venerable ser que hizo la pregunta, pues ahí le dejo esto. Usted puede hacer como su merced lo hace, pero entre más lento, mucho más control. Porque recuerden que Albert Einstein dijo, creo que es a 300.000 kilómetros por segundo, se cambia una molécula, pasa una molécula de la tercera dimensión a la cuarta dimensión, o sea, desaparece. Y la ciencia común, bueno, vamos a comprobar esta vuelta. Aceleraron un cuerpo a 80.000 kilómetros por hora y el cuerpo se incendió, se incineró. Y la ciencia dijo, este man es un mentiroso. Pero llega el maestro Samuel Joao Patrol y nos dice, no, espera un momento, es que no es el cuerpo, no es son los átomos que toca acelerar para poder pasar a la cuarta coordenada. He ahí la equivocación de la ciencia. Por eso ahora esos aparatos en Suiza y demás de la aceleración del átomo. O sea, esto no, es una cosa impresionante cómo estos seres empiezan a integrar esta sabiduría y todos estos personajes científicos y demás están ahí pendientes y empiezan a crear aparatos y cosas para poder comprobar las enseñanzas de los maestros. Algo grande tienen estos seres. Yo sí les digo a sus mercedes, estos seres en donde esté. Yo me preguntaba y decía, amigo en la Universidad de Antioquia, que tirábamos piedras y éramos allá meros plagosos, por decirlo así, pero que no tragábamos entero. Cuando empezamos a ir a estos sabios, decimos, si este personaje no es el ser más sabio del mundo, es Dios. Nos reíamos así jocosamente haciendo las cosas del mundo. Pero entonces ahora comprobando una cantidad de aspectos, Dios mío. Entonces, la respiración de esas formas, entre más lenta, hay una gran revolución atómica dentro del cuerpo. Ojo y oído con esto, hermanos. Porque sus mercedes van a sentir que el cuerpo va a pedir rápido. O sea, la masa rápido. No, pero entre más lento, se acelera más lo interno, lo diminuto dentro de nos. Y ahí la magia para encontrar el vacío iluminador. Bueno, mis queridos esoteristas, benditos y benditas sean vuestras mercedes por la oportunidad grandiosa que me han brindado hoy. Siempre con mucha emoción hablo de todo esto porque Dios Padre Celestial, ¿cuántas vidas no has cambiado por estos datos, por esta formación, por esta sabiduría? Y me da mucha alegría ser hoy un puente, no siendo el mejor, pero entregándolos a sus mercedes. Entonces, hasta aquí por hoy, en este día de Júpiter, fecha de Dios, viernes para los seres humanos comunes, por los calendarios manipulados por las diferentes sectas y élites del mundo, pero que hoy nos da la claridad cuál es el regente, el astro que nos está rigiendo. Bendito Dios, y que sea la conciencia en cada una de vuestras mercedes y en mi ser, para que cada día podamos servir de la mejor forma posible. Gratísimas infinitas, y si hay de pronto alguna otra pregunta, la vamos a contestar. Si no por el tiempo, por la hora, vamos a dar entonces ya conclusión a esta conferencia. Gratísimas infinitas, hermanos y hermagdas, y espero que de algún beneficio puedan servirle mis palabras. Bueno, gratísima maestro Sir Vía por tan sabias enseñanzas, y podemos decir que el secreto que habían tenido guardado por mucho tiempo, que es como la llave de entrada a la dimensión espiritual, se puede considerar el respirar en todo momento, ¿cierto? Es que precisamente
como decía Jesús el Cristo, respirar en todo tiempo y lugares. Precisamente uno no puede estar Padre Nuestro y comiendo Padre, es la respiración de la forma correcta. O sea que gratísimas, porque este es un secreto que ahorita, gratísimas a los maestros Jaque Aliunceos, Induceos, lo podemos disfrutar, podemos alargar la vida, podemos vivir en el aquí y ahora para poder entrar a ese reino espiritual de la luz, donde se nos abre todo un panorama de salud, dinero y amor. Bueno, aquí nos tienen un comentario, lo vamos a hacer. Gratísimas, venerables sabios, nos dice Luis Hernández, gratísimas, venerable sabio, desde que empezó a explicar la técnica, la empecé a hacer y empecé a sentir un calorcito, gratísima, gratísimas. A ver, aquí nos dice, esta técnica se realiza en todo concierto, lógico, claro que sí. Ya gratitud, maestro, nos dice Andrea. Bueno, maestro, muchas gratísimas y de todos los de la sala, le dan muchas gratísimas por tan magna enseñanza que es para ponerla en práctica desde este concierto en adelante. Bueno, maestro, entonces, que alguien de la sala, un varón, nos ofrende una plegaria para dar cierre por el día de hoy. Qué lindo, sí, qué lindo, gratísimas a sus mercedes. Bueno, mi familia son sus mercedes ya, como siempre les he dicho. Gratísimas por todo el apoyo y por querer verdaderamente continuar en la búsqueda de la verdad. Eso es lo más hermoso. Eso es lo que nos unifica. Y como dijo el gran comandante, y lo dice, hasta la victoria siempre. El único camino que nos espera, Armagdus, es el triunfo. Yo así se los digo a sus mercedes. No desfallezcan. Van a venir pruebas duras, difíciles, caídas, tropezones, pero valiente es el que se levanta y allá. Entonces, para adelante. Y sí, qué bonito ir a un varón, Hermagdu, un endarmado ahí que nos esté acompañando, que eleve la oracel, hombre. Suba, para que suba y aucierte su frecuencia también vibracional. Qué hermoso. Adelante entonces si tenemos algún varón presente. Sí, démosles unos segunditos porque aunque nos parezca realidad, cada acto que uno haga, y más cuando hay congregados más de 2 seres, y más la oracel que se está orando muchas veces más y mucha gente nos está oyendo, esto es un dharma grande, bien grande, entonces esperamos que alguien nos la haga, por favor.